Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 3:05. Aquí estamos, la nave del misterio despega. Buenas madrugadas. Estamos ya cargando motores en nuestras particulares turbinas que nos hacen viajar por el tiempo y el espacio. En los mandos técnicos, dos pilotos de excepción, Antonio Bravo y Geray Martínez. Sonando Jean-Michel Jarre Aero, faltaría más. Y Carmen Porter a mi lado de copiloto. ¿Cómo estás? Buenas madrugadas, ahora sí. Es que a las 10 siempre digo buenas madrugadas y no, es buenas noches. Se van a creer nuestros oyentes que lo hacemos grabado el programa, luego tenemos que repetir siempre la hora. Son las 22:06 para que sepan que siempre estamos en directo. Y ahora son las 3:06. Exactamente. Y 23,9 grados. Tenemos un montón de noticias, de informaciones, de lo más diverso. Va a merecer mucho la pena. Información planetaria, información sobre Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, que, bueno, va a dar mucho que hablar. Pero sobre todo tenemos esa revuelta tremenda producida a través del 7640 el viernes. Qué gran sorpresa nos llevamos. Yo creo que es la mayor que yo he tenido observando ese medio de comunicación que tenemos aquí, que Carmen ahora mismo está tecleando. Ya podéis escribir, por supuesto, 7640, palabra clave milenio, si habéis visto algo en el cielo. Os cuento muy rápido para quienes escuchasteis el viernes o no, y tampoco a las 10. Eran las 2:11. Nosotros hacíamos un programa sobre Granada, misterios de Granada. Fíjate, curioso, Carmen, que luego los restos se han encontrado en Granada. Ahora me estoy pensando del supuesto meteoro que ha atravesado España. O dicen que pueden. No se han encontrado todavía los restos, Iker. Todavía no. Están buscando. Están buscando y piden además los laboratorios ayuda para encontrarlos. Bueno, pues fijaos, os lo cuento muy brevemente. Hablábamos del Ayuntamiento de Granada y de su ruta oficial, de algún modo, el 11 de junio por casas encantadas de la ciudad. O sea, no tenía nada que ver con cosas del cielo. Y de repente a las 2:11 empiezan a llegar mensajes al 7640. En cada uno de ellos aparece, por supuesto, la hora, vuestro teléfono y el contenido, de diferentes provincias. Todo el mundo al mismo tiempo estaba viendo algo en el cielo. Y lo más alucinante es que todo el mundo coincidía con lo que estaba pasando. Una gigantesca esfera de tonos verdosos azulados, produciendo un gran rozamiento y con dirección a rumbo de colisión hacia tierra. Por supuesto que hoy hemos vuelto a revisar todo eso, cientos de mensajes de amigos de toda España prácticamente, desde Melilla a Las Palmas, desde Córdoba a Orense, que habían visto ese fenómeno que les había inquietado, había hecho parar coches, había hecho, que mucha gente dejara sus trabajos y se asomara a las ventanas. Un efecto prodigioso. Y esta misma noche, a las 10, hablábamos incluso con el presidente de la Asociación de Astrónomos de Astronomía en España, que amabilísimamente nos comentaba lo que podía ser, aunque era un caso bastante anómalo, algo muy raro ha ocurrido. Y seguimos buscando información, Carmen, seguiremos hablando, pero vamos a hablar de otras lluvias extrañas. Otras veces el cielo también ha protagonizado extrañas historias, otras veces las alturas han hecho que, con un juego macabro, voy a decirlo así, caigan cosas de lo más diverso. Y sobre todo nos gustaría recordar dos casos españoles realmente sensacionales. Preparaos porque vamos a contar dos historias ocurridas en Galicia, en Finisterre y en Cantabria, de esas que, son difíciles de creer de no ser porque hay pruebas. Bueno, Carmen, 7640, espero que no haya ningún atasco ya porque a las 10 sí que había. Y hacemos el último sorteo ya de verano, porque ya estamos en agosto, de Camposanto, el último pack. Sí, ya estamos en agosto, o sea que ya se acabó el tanto regalar Camposantos. Ya nada. Hemos regalado 12. La última oportunidad. 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Los últimos 3 ejemplares que vamos a sortear de Camposanto, editado por Suma de Letras y escrito por Iker Jiménez, entre todos los que escribáis a ese número de SMS, 7640. Por cierto, ¿tú sabes que el Bosco, protagonista de Camposanto, Hieronymus Van Aken, también dibujaba cosas extrañas en los cielos, criaturas voladoras? ¿Y sabes lo que dibujó también? Varias veces. Un hombre atormentado por los demonios que caía del cielo. Un hombre, un ser humano, muchas veces con los brazos en cruz. Quedaos con esta descripción que ya aparece en las tablas del Bosco hace 500 años, porque vamos a contar un par de historias alucinantes. 3:11. Carmen, ya estamos planeando con la nave del misterio a una altura. ¿Qué te parece si nos ponemos como en ese famoso programa de Google que escanea el mundo en un punto concreto? Fíjate, voy a elegirlo. Finisterre, cerca de Finisterre, unas millas, ¿te parece? Bien. Y vamos a viajar en el tiempo, porque nosotros somos capaces de hacerlo. Por cierto, luego tú vas a hablarnos de la historia más remota en tu sección, que a mí me encanta, por cierto,
de la historia de la máquina del tiempo. Pero bueno, la cogemos un poquito antes para irnos a una fecha, 7 de julio 1997. No hace tanto, 8 años justo ahora. Esta investigación fue, puedo decirlo, me atrevo a decirlo, censurada. Se accionaron todos los resortes para que no se conociese más de la cuenta, pero en Milenio 3 tenemos corresponsales que van al meollo de la cuestión y no abandonan como si fueran sabuesos una historia. Uno de ellos es Miguel Pedrero, que trabajó con José Lesta en esta investigación. Yo hablaba del Bosco, ¿verdad? Y de las pinturas como en Las Tentaciones de San Antonio o El Juicio Final, o algunas pinturas terribles, fíjate qué nombres, como El mundo acosado por los demonios. No sabemos por qué algunos pintores, bueno, o ese pintor nada más, expresaba a algunos hombres como que caían de otro mundo, caían del cielo. Bueno, pues ¿sabes que esto pasó de verdad? ¿Tú sabes que el 7 de julio del 97, Carmen, el buque maltés Mariet II informó a diferentes centros de emergencia de la caída de un individuo del cielo? ¿Y no puede ser una leyenda urbana? Eso me gustaría creer a mí, pero no, se activaron todos los servicios de emergencia, se dio la alarma, se buscó el punto exacto. Lo que pasa es que no era ningún paracaidista, ni ninguna aeronave que hubiera podido soltar a un ser humano, ni ninguna astronave había dejado carga alguna. Era un hombre, bueno, mejor que lo cuente el corresponsal. Esto es asombroso y es un caso, repito, censurado, que siempre, bueno, no hemos tenido ningún tipo de explicación y ni siquiera ha aparecido en los informes del Ejército del Aire o de la Marina sobre fenómenos extraños. Un hombre cayó del cielo, pero caía de gran altura, los brazos en cruz, siendo visto por varios barcos. Un caso sorprendente. Escuchamos a Miguel Pedrero. Una tarde, a pleno día, con visibilidad perfecta, mar en calma, pues como bien tú decías, un buque, el Marieta II, que hacía la ruta a Casablanca, Marruecos, a la ciudad de Lorient, en Francia, pues dos tripulantes de ese buque, un oficial y un marinero, pues de pronto llegan muy asustados, muy excitados, a junto del capitán, y le comentan que acaban de ver algo que no tiene explicación, y que ellos dicen que bueno, que lo que han visto es un hombre que caía del cielo, con las piernas y los brazos abiertos, que iba enfundado en un traje verde perfectamente ajustado a su cuerpo y que en la cabeza llevaba una especie de casco o escafandra, ¿no? Este ser pues cae al mar y bueno, y según parece pues se hunde en las aguas, ¿no? Repito, hay que tener en cuenta que estamos hablando de que esto sucedía a pleno día, con una visibilidad perfecta y con el mar en calma, ¿no? Y que además este suceso ocurría a unos 60 metros de la posición de estos dos tripulantes del barco. Bueno, entonces acto seguido el capitán decide echar anclas y bueno, y posicionarse, dejar el barco en esa posición para que los equipos de rescate puedan encontrar el cuerpo, ¿no? Porque ya no creían que hubiera un superviviente. Efectivamente hace una llamada, hace el capitán una llamada al Centro de Salvamento Marítimo de Finisterre y el Centro de Salvamento pues moviliza 2 helicópteros, el Pesca 1, el Helimer Galicia, una lancha, la lancha Salvamar Atlántico y el remolcador Ría de Vigo, que llegan a la zona y las primeras noticias que trascienden a la prensa es que no encuentran nada, ¿no? 3:15 exactamente ahora. Esto es Milenio 3, esto es la cadena SER y esto es un caso de esos que no sabemos ni cómo catalogarlos, un caso bizarro, diría yo, de esos que habitualmente acaban siendo devorados por el polvo del tiempo y los mazacotes de archivos e informes encima de ellos. Nombres, datos concretos de embarcaciones, de las remolcadoras, de los helicópteros que actuaron. Habría que preguntar en el 7640 palabra milenio desde ya, ¿qué opináis vosotros? Igual hay amigos gallegos que saben, claro, fue muy mar adentro, desde luego, pero todos los protagonistas que estaban allí denunciaron ese hecho, que imagino que es realmente anómalo. Imagínate tú el capitán del Mariet II, un hombre bragado y experimentado, teniendo que denunciar que lo que cae del cielo no es ningún animal, pensar en un animal mutilado de alguna manera, pero claro, caía de una altura asombrosa, donde no podía haber ningún ser vivo, y vieron que era un hombre. Y además, fíjate qué cosa más curiosa, no sé si te suena de algo, pero la descripción, yo me estaba dando cuenta ahora,
un hombre con los brazos en cruz, enfundado en una especie de resplandor o de traje verde y una especie de casco negro. Esto me recuerda a otro individuo idéntico. Esta descripción es idéntica a lo que 3 soldados observan dentro de una base aérea, Talavera la Real, 12 de noviembre, año 76, sabéis a qué me refiero, una historia que llamamos La Noche del Miedo. 3 soldados, en el caso más raro investigado por el Ejército del Aire, cuyos expedientes están en la Biblioteca Central del Ejército del Aire de Moncloa, cuyo expediente oficial se perdió, pero aparecen todos los datos, menos la conclusión y los interrogatorios, 40 en total que se hicieron los testigos. 3 soldados se encuentran con esta misma figura, tal y como lo ha descrito Miguel Pedrero, pero dentro de una instalación militar. Le disparan, se desvanece y posteriormente los soldados Trejo, Hidalgo y varios otros que estaban allí son hospitalizados, sometidos a hipnosis, tratados por forenses como el doctor Rollo Villanova, el doctor García Alcón del Ejército del Aire, con extrañísimas dolencias y sobre todo pesadillas que estoy seguro que todavía esta misma hora se repiten. Por cierto, mando un abrazo muy fuerte a Trejo y a Pepe Hidalgo, que puede que nos estén escuchando, porque se han convertido en milenarios. Ellos vieron algo asombroso, como lo vieron los tripulantes de este buque. Cuando empiezan a investigar Pedrero y Lesta, Carmen, se encuentran con una cosa que conocemos bien: el silencio. En primer lugar, pues visitar el Centro de Salvamento Marítimo, ¿no? Y aquí ya nos empiezan a llamar la atención pues una serie de actitudes, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados pues a entrar en comandancias de la Guardia Civil, en cuartelillos, en escuadrones de vigilancia aérea, tanto aquí como en el país vecino, en Portugal, y te puedo decir que en este lugar pues encontramos un mutismo y una falta de colaboración o un secretismo muy extraño, ¿no? Cuando estábamos hablando pues de un centro de salvamento que ni mucho menos es militar, ¿no? No nos quisieron dar ningún tipo de explicación, nos combinaron a que nos fuéramos allí. Las personas, bueno, no nos dejaron entrar al lugar, ¿no? Y entonces decidimos esperar fuera que salieran algunos de los trabajadores, ¿no? Y pudimos ver desde fuera cómo se les indicaba a estas personas que no nos hicieran ningún tipo de declaración. Esto nos sorprendió, pero más sorprendente todavía fue las declaraciones que conseguimos de Miguel Díaz Piñeiro, que es el director o el presidente de la Cruz Roja del Mar de Finisterre, ¿no? Y cuando llegamos, una de las primeras cosas que nos espeta es que él piensa que algo se oculta tras esta historia. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Vamos ya con mensajes que nos llegan al 7640, muchos sobre el meteorito, el bólido que cruzó los cielos la madrugada del viernes al sábado, y otros como el de una amiga de Valencia que nos decía: Amparo, soy de un pueblo de Valencia llamado Calles y una vez llovieron ranitas chiquititas. Sí. Nos dice, es muy normal lo de normal entre comillas, la lluvia de ranas, pero ha pasado más veces. Lluvia de ranas, lluvia de arañas, lluvia de sangre, lluvia de carne, lluvia de piezas de oro. De muñecos. Lluvia de muñecos. Bueno, eso lo contamos luego. Vale. Gema desde Logroño. Hola, amigos. Si habláis de cosas raras caídas del cielo, no olvidéis mencionar la fibralbina, sí, esa extraña sustancia que cayó de los cielos portugueses. Efectivamente, en el año 59, en la ciudad portuguesa de Évora, sucedió un caso de esos que es digno de que le dediquemos un programa entero. Yo estuve por allí una semana investigando ese asunto. Y para que os hagáis una idea, después de verse 2 extrañas luces sobre Évora, el observatorio astronómico, comandado por el doctor Brito, encuentran con que han caído unos filamentos del cielo que se llamaron fibralbina. Era una especie de telarañas líquidas que relucían con el sol. Lo asombroso de todo esto, y se dio a conocer este asunto en el Congreso de Oporto del año 79, donde se juntaron investigadores del fenómeno OVNI españoles y portugueses, es que una de esas fibras fue analizada en microscopio, precisamente en Évora, y apareció una especie de araña. Una araña circular, más que una araña, es una especie de araña con un gran ojo central, una especie de... Sí, parecía una araña mutada o una araña que hubiera sido sometida a... Sí, con lo poco que me gustan las arañas a mí, ya lo sé. Pues una especie de araña terriblemente asquerosa, sinceramente, que aparecía en los aumentos de ese telescopio. Era algo horrible, yo tengo varias fotos de ese bicho, como con una especie de membranas, ¿no? Y 10 patas.
Y se especuló muchísimo sobre qué demonios era esa criatura que había bajado en un filamento transportado después de una observación tan rara de la que dieron cuenta todos los periódicos de Portugal. Bueno, en el año 79, 20 años antes realmente, se quemaron las muestras. Hubo justo un incendio en el contenedor de muestras del Museo de Ciencias de Lisboa. Curioso, ¿verdad? Fíjate, luego hay gente que nos critica este método del 7640. Este caso nos llegó a nosotros, el del hombre que cayó. Teníamos que estar en alerta en la compañía de buceo de infantería de la Marina que nos escriben desde Ferrol. ¿Qué dices? Sí. Repíteme eso. Este caso nos llegó a nosotros. Teníamos que estar en alerta. Compañía de buceo de infantería de Marina en Ferrol. Tenían que estar en alerta, por favor, si tenéis más documentación, porque ya habéis escuchado a Miguel Pedrero que, hubo un silencio absoluto. Y en 8 años no hemos sabido más de esa historia. A unas cuantas millas de Finisterre, un buque maltés denuncia la caída de un hombre que vino del cielo, que llegó del cielo. De verdad, amigos, un abrazo para todos y cualquier información sería interesantísima pues para seguir ahondando. Tenemos varias vías: milenio3@cadenaser.com, contenidos@ikerjimenez.com y la dirección postal que luego la damos para cualquier documento. Rubén desde Málaga nos dice: en Rusia cayó un piloto y una nave nunca vista. Eso fue en la Guerra Fría y era un avión de espionaje. ¿Ese hombre podría ser un piloto? Perfectamente, podría ser un piloto, que no se puede denunciar lo que estaba haciendo en ese punto concreto porque oficialmente no estaba allí. Desde Vera, Almería, vi como una explosión en el cielo y desprenderse partículas. Pensé en una estrella fugaz. Desde Almería. También Alberto desde Cádiz nos dice: hola, sería bueno preguntar hacia dónde se vio el objeto. Yo lo vi desde Cádiz mirando hacia el este, quizá desde Almería se vio hacia el oeste. Lo que es noticia y de la bonita es que miles de oyentes nos pongamos a mirar el cielo en busca de la noticia, de la verdad, desinteresadamente. Gracias a todos. Pues claro que sí, gracias a todos vosotros. Hombre, lo que es bonito es que un programa que iba de una cosa, a las 2:11 tenga que cambiarse rápidamente porque la gente, sin que hayamos dicho nada, esté viendo algo. Por lo tanto, el objetivo es que se está viendo algo sobre el cielo. Mira, Héctor de Algeciras, que lo vio perfectamente, el meteorito pasando por el estrecho de Gibraltar y cayendo al agua. Cayendo al agua. Después del viernes y de las 10, hoy domingo, y hoy, ahora, ¿cuántos testimonios llevaremos ya de gente que ha visto personalmente el meteoro? Pues como unos más de 500, yo creo. Más de 500 testimonios personales, ¿no? Ajá. Bueno, me parece una barbaridad, me parece una tremenda barbaridad. A ver qué filmaciones, qué documentos hay. Oye, Carmen, por cierto, hablando de cosas que pasan en el cielo, no podemos irnos de aquí sin hablar, aunque sea brevemente, de ese nuevo planeta. Se viene hablando mucho tiempo de esta historia del nuevo planeta. Antes de contar la historia de los muñecos, que es inquietante, cuéntanos, ¿qué se sabe de este nuevo planeta? El astrónomo estadounidense Mike Brown del Instituto de Tecnología de California anunció ayer el hallazgo de lo que podría ser un 10º planeta mayor que Plutón y que se encuentra orbitando en las regiones más remotas del sistema solar. El hallazgo se produjo desde el telescopio Samuel Oschin en el observatorio de Palomar. Fue fotografiado por primera vez el 31 de octubre de 2003, aunque su movimiento no fue detectado hasta el pasado mes de enero. Si se confirma este descubrimiento, sería la primera vez que se identifica un nuevo planeta desde que se hallara Plutón en 1930. Según el profesor de astronomía planetaria, el cuerpo estaría compuesto de hielo en un 30% y de roca en un 70%. Está situado a unos 15.000 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, tiene un diámetro de unos 3.000 kilómetros y ha sido llamado 2003 UB313. 2003 UB313. Hombre, qué nombre más frío, ¿no? De computadora. ¿Sabes cómo los antiguos ya decían? Se lo cambiarán. Sí, ¿sabes cómo los antiguos, que siempre sabían más que nosotros en algunas cosas del cielo, llamaban a un supuesto 10º planeta? ¿Qué nombre? Más bonito. Vulcano. Pues yo creo que es el momento, sin duda alguna, de que conozcáis otra historia. Estamos ya en pleno espacio, ¿eh? Es el momento de que conozcáis otra historia que creo que merece la pena ser atendida con muchísima precaución porque es difícil, ¿no? Llegar incluso a creer. Vamos a ver. Os repetí, ha habido lluvias de mantequilla, de grasa, de trozos de piel de vaca, de arañas, palomitas, de escolopendras. Que imagínate lo que es estar como ocurrió en Irlanda en 1817, estar por la calle y que te lluevan. Se ríe Geray, pero imagínate Geray con la melena que tiene, que le caigan escolopendras en la cabeza cuando va por la calle tranquilamente a comprar el periódico, el buen hombre, y escolopendras, ¿no? 100 pies también. Bueno, ¿por qué ocurren estas cosas? No porque haya un mundo infernal como se creía en la antigüedad. Imagínate la lluvia de sangre que hubo en San José dos Campos, en Brasil, en 1986, hace no mucho tiempo. Todas las portadas de los periódicos, llover sangre. ¿Qué había ocurrido? Que unas tolvaderas de aire habían
incluso del mar, recogido en algunos momentos cantidades, o incluso de mataderos, se decía, o de zonas de lagunas de agua, habían mantenido por corrientes de aire caliente en el cielo esa cantidad de desperdicios o de lo que fuera, y ha venido cayendo. Claro, también hay mucha leyenda y la gente fue incorporando un montón de imagino, de mitos, ¿no? Pero hay casos reales bien datados y fotografías estremecedoras. Pero nunca nos habíamos encontrado con algo tan extraño, hasta tan siniestro. Si vemos bien los muñecos, o el muñeco, porque fue lo que quedó, de lo ocurrido en Cantabria. Cantabria, una población, pongámonos, que se llama Las Pilas, así se llamaba este pequeño pueblecito, se llama. Sus habitantes, en septiembre del 89, apenas 3 habitantes, 4, están tranquilamente, no piensan en nada, solo miran el cielo para ver qué tiempo va a hacer, para cultivar sus tierras. Pero ocurrió algo asombroso, uno de los casos más raros que nos hemos encontrado y que seguramente tenga una explicación de este tipo. Pero la forma de lo que cayó era tan extraña, que, bueno, motivó muchas especulaciones. El único investigador que llegó allí fotografió algunos de esos pequeños muñecos o trozos de plástico caídos del cielo, con el terror de la familia todavía. Era, por suerte, otro corresponsal de Milenio 3, Mariano Fernández Urresti. Era en 1989, nuestro corresponsal, historiador en Torrelavega. Bueno, que nos lo cuente él. El escenario de los hechos fue el corral de la casa de unos ganaderos, cuyo cabeza de familia, vamos a llamarle tan solo Manuel porque quería mantener el anonimato. Tenía entonces 59 años, su esposa Rosario 56, y la otra testigo de los sucesos fue su nuera María, que tenía 27. Pues caía la tarde y aún, no obstante, hacía calor, estamos todavía en verano. La familia estaba por eso pues en la parte posterior de la casa, cerca de la entrada a las cuadras y no lejos del lugar donde almacenaban la hierba que servía de alimento al ganado. Y súbitamente hubo un viento que a los testigos les pareció extraño en ese instante. Después, una luz apareció y cayó sobre el patio de la casa y luego pareció extinguirse, y a esa luz siguieron otras más, hasta sumar aproximadamente una media docena. Manuel temió que aquellas chispas incendiaran la hierba destinada a los animales y entonces se apresuró a apagarlas, pero fue entonces cuando descubrió que no se trataba de nada conocido. En realidad, lo que parecía haber caído del cielo era algo parecido a unos muñecos, en cuyo interior había una luz que se extinguía por sí sola al cabo de unos segundos. 3:30 en punto, 23,5 grados. ¿Os imagináis? 3 testigos, una aldea minúscula, mitad de las montañas de Cantabria, unas luces a no mucha altura y de repente una especie de criaturas que yo he tenido las fotografías de esos muñecos en la mano, que se conservó uno al final y se acabó perdiendo en vericuetos de varios laboratorios. Más que un muñeco, parecía, Carmen, la estructura interna de una de estas muñecas antiguas que en vez de cabeza tienen como una especie de dispositivo para que se le encaje la cabeza. Sí, un tronco con más que brazos unos muñones, era una cosa muy terrible. Sí, a mí me parecía como un poco además quemado o deshecho. Sí, color carne, pero es que dicen que llegaron a caer hasta 300 muñecos. Solamente ahí, y viendo cómo caían, y en un día absolutamente normal, y un espanto absoluto, y se recogió en la prensa cántabra. ¿Era una broma? ¿Cómo se hace esa broma? Que nos lo expliquen. ¿Era un efecto efectivamente de que una parte de aire de diversa densidad, de diverso calor, hubiera atrapado en el... Pero ¿cómo es posible esto? Bueno, esto lo tenemos aquí y yo comprendo que es uno de los casos más bizarros, como decía. Hemos abierto hoy el archivo de los casos más insólitos, sin duda, por todo esto del meteoro, para que veáis que no solo hay esferas verdes, sino cosas bien raras. Entonces estos muñecos, que parecían manufacturados, incluso estaban calientes cuando se acercaron y tenían miedo entre recogerlo o no recogerlo. Y lo que más miedo dio, según nos contaba Mariano Fernández Urresti, en aquel momento, septiembre del 89, era el aspecto. Es que encima lo que caía parecía una criatura por sí misma, ¿no? Pero eran muñecos, era plástico. ¿Fue una broma? ¿Qué pasó con esos muñecos? ¿Cómo sigue esta historia? Cuando Manuel los cogió, descubrió que al tacto, sin embargo, eran fríos. La familia no prestó atención a los demás muñecos y conservó tan solo uno de ellos, que ha sido el que pues nosotros hemos podido ver y tener en nuestras manos. Es un objeto de forma antropomorfa, de unos 5 centímetros de altura por 3 centímetros de anchura, y se diría que es la parte superior de un muñeco, por decirlo de algún modo. Sería el tronco, para ser más precisos, porque carece de piernas, y no sabemos si es que nunca tuvo piernas o es que las perdió en la caída desde esa caída de ninguna parte. El color del objeto es similar al de un hueso,
Los brazos parten del tronco en línea frontal y uno de ellos se había roto a la altura de lo que podríamos haber denominado el codo. Tiene manos, 5 regordetes dedos al final de las manos y con algo parecido a uñas. La cabeza, en cambio, es bien extraña, es más bien una meseta, una plataforma dura, más dura al tacto que el resto del muñeco, de 1,5 centímetros de diámetro aproximadamente. No hay ojos, ni tampoco orejas, ni una cara que contemplar. Y en el interior del muñeco pues nos encontramos una forma completamente hueca, no hay nada que explique el origen de la luz que emitía. Al tacto es más suave en la parte inferior que en la parte superior, que es más dura y rugosa, y la familia nos confesó en su momento que las baterías de algunos electrodomésticos se descargaban cuando el muñeco estaba cerca. No se observó ningún otro fenómeno secundario al tacto con este, digamos, objeto o muñeco, llamémoslo así. Y la cuestión es, pues si estamos ante una broma, y si es una broma, ¿de quién? ¿Por qué en una casa en las afueras de un pequeño pueblo? En todo caso, si hubo un bromista, se tomó pues muchas precauciones. En primer lugar, hizo una serie de cosas dignas de mérito. Volar, por ejemplo, sobre una casa a más de 5 metros de altura sin que nadie le viera, sortear un tendido eléctrico que hay en las proximidades y hacerlo con la precisión de un acróbata. Generar un viento extraño, que no sabemos de dónde pudo venir, y además descargar una lluvia de objetos luminosos a los que previamente tuvo que haber construido. ¿Y todo esto para qué? Esa es la cuestión. Pues nada, tomarse un lingotazo de licor 43 y ir a ver la película de La llave del miedo, que por cierto me preguntan Antonio Bravo y Yerey Martínez en La del misterio que si está muy bien. Nosotros ya la hemos visto, ¿verdad? Sí, con el judú, no vudú. Otra historia parecida y tétrica también, ¿eh? No podía ser de otra manera. Pero no sí. Vamos a desvelar nada. No, pero tiene golpes, ¿eh? No vamos a quitar el misterio. Tiene golpes. Golpes los que debió dar Conan Doyle, el célebre autor de Sherlock Holmes, que dicen que ahora, fijaos, se descubre ahora que el gran y genial escritor mató a un amigo tras plagiarle. Vaya historia. Un equipo de investigadores quiere sumar del cementerio de la iglesia de San Andrés, que se encuentra en Ippen, al sureste de Inglaterra, el cadáver de Bertrand Fletcher Robinson, abogado, escritor y periodista. ¿Pero por qué se quiere desenterrar a estas alturas a este hombre? Pues porque quieren determinar la veracidad de los rumores que indican que Sir Arthur Conan Doyle le envenenó tras plagiarle uno de sus libros más famosos, El perro de Baskerville. Ah, El perro de Baskerville. Yo escuché hace muchísimos años una dramatización sobre eso, el terrible perro de los Baskerville, y oye, daba su miedo, ¿eh? Y dicen que, claro, que era Fletcher Robinson quien lo hizo de verdad. Bueno, no sé, estas descalificaciones ahí ya cuando ha pasado tanto tiempo. La teoría es que Conan Doyle envenenó a su amigo administrándole laudano para evitar que se descubriera el plagio. Fletcher Robinson falleció en 1907 y en el certificado de defunción se señala unas fiebres tifoideas como la causa, algo que no es aceptado por quienes pretenden ahora examinar sus restos. Vaya noticia extraña, madre mía, a ver qué pasa, porque a estas alturas Conan Doyle, vamos, ni en la tumba puede estar seguro. Vamos con más mensajes. Javier desde Madrid, que nos dice: hace años en Cercedilla salieron de la nada decenas de saltamontes diminutos. También tiene su aquel, los saltamontes. Sí, tiene su cosa. A mí me cayó en la azotea del trabajo un penique. Desde entonces siempre va conmigo. Creo en la magia, nos dice David desde Zaragoza. Si te cae del cielo una moneda, tienes que llevarla contigo toda la vida. Vamos, hubo alguna lluvia de onzas de oro, cuentan, en Suiza, en 1715, si no recuerdo mal. Y bueno, no sé qué sería ni qué fenómeno, o si es una invención. También dicen que en aquellas épocas podía haber alguna noticia de este tipo y los corresponsales de provincias que querían ganarse el sueldo o ser más que el otro, decían, bueno, si aquí ha llovido sangre, ha llovido manteca, y si aquí han llovido escarabajos, aquí han llovido sanguijuelas. Claro, en aquella época era difícil de comprobar las noticias, ¿no? También es una posibilidad. Diana desde Madrid nos dice: Dios mío, vamos a tener que salir de casa mirando al cielo. ¿Quién sabe qué podemos vislumbrar? Nos hacéis vibrar. Bueno, por cierto, yo me acuerdo de un reportaje en Málaga de Fran Contreras, nuestro compañero. ¿Tú te acuerdas? Vino del cielo. Aquel escultor célebre malagueño que bueno, hay en mitad de una serranía, en una zona rocosa, un individuo con la cabeza almendrada, la típica imagen que todos tenemos en la ficción de un supuesto humanoide o extraterrestre, o como queréis llamarlo. Bueno, pues él, convencido de que lo vio bajar del cielo, le hizo una escultura, creo que es la única en el mundo, está en Málaga.
Yo fui testigo de lluvia seca, la gente se mojaba y el asfalto permanecía seco. Fue el 7 de julio de 1997. Jesús Gallego... 7 de julio de 1997. 97. Un poco raro me parece porque es el día del caso del hombre de Finisterre. Bueno, lo dejamos ahí. Jesús Gallego, mi tío, me habló de una criatura que salía del mar con cabeza parecida a la de un caballo y grande. Lo vio 3 veces desde el barco pescando. Claro, historias de marineros y monstruos, bueno, pues hay muchísimas. Esa descripción que tú me haces de como un caballo es una criatura típica de las leyendas escocesas, por ejemplo. A mí me daba mucho miedo. Yo tenía un grabado en un libro antiguo le llamaban el Kelpie o Kelipie, y decían, por ejemplo, en el lago Ness, mucho antes de la historia del monstruo, se tenía conciencia, o creían los escoceses, por supuesto, hablamos de creencias muy arraigadas, que los niños no podían acercarse a las orillas del lago, porque entonces, fíjate, una especie de sapo, pero en cabeza de caballo y manos a veces de hombre, cogía al niño y lo metía para adentro. Y hay grabados antiquísimos de la maldición del Kelpie, y era la cabeza de caballo. Pablo desde Madrid nos dice, creo que los muñecos podrían haber caído del cielo desde un avión de transporte mientras eran transportados. Totalmente, pero imagínate el susto, si fuera así, serían piezas de ensamblaje de muñeco, claro que igual estaban por ponerles la cabeza. O la cabeza se perdió. Pero imagínate por que es aire. Así, porque puede ser así, pero te imagines, es que claro, que te ocurre a ti en una aldea, 3 personas. Bueno, Lo malo es que te caiga en la cabeza. 7640, seguimos recibiendo noticias y ahora nos vamos a marchar con Carlos Barroso y el archivo secreto a un lugar del que hemos hablado y enseguida, Carmen, preparas tu viaje en el tiempo. Vamos a hacer los viajes en el tiempo. Hace poco hablábamos de fantasmas y de Londres, ciudad azotada por el terrorismo, ciudad a la que mandamos un abrazo. Y de un lugar, ¿verdad, Carmen?, que destacaba entre todos en la geografía londinense, la Torre de Londres. Cuentan que se aparecía el fantasma de Ana Bolena y además lo hacía con su cabeza en la mano. Menuda gracia. Bueno, pues me gustaría conocer más el entorno, porque es un entorno de un zoológico casi abandonado, donde las bestias estaban perdidas ahí a la buena de Dios, lugar de ejecuciones, hay mitos, ritos, se conoce poco la historia de la Torre de Londres. ¿Te apetece que vayamos de viaje con la del misterio? Vamos a ella. Oficialmente, la Torre de Londres es el palacio y fortaleza de Su Majestad, el Rey de Inglaterra, aunque el último gobernante británico que vivió allí fue Jaime I a principios del siglo XVII. Se trata de un edificio cuadrado, con largas torretas en cada esquina, situado junto al río Támesis. A lo largo de la historia ha tenido muchos y distintos usos. Ha sido fortaleza, armería, almacén del tesoro de la corona, palacio, observatorio, refugio y cárcel para nobles. La reina Isabel I estuvo prisionera en este lugar durante el reinado de su hermana María. La última vez que se utilizó como prisión fue durante la Segunda Guerra Mundial para encarcelar a Rudolf Hess. La historia de la Torre de Londres se remonta a épocas muy lejanas. El emperador romano Claudio fue el primero en iniciar la construcción de una fortaleza en ese lugar para proteger a la ciudad, que en aquel momento se llamaba Londinium. Más tarde, en el año 1078, Guillermo el Conquistador ordenó la construcción de la Torre Blanca para proteger a Londres de cualquier enemigo. Fue la primera construcción en piedra, ya que hasta entonces los edificios se habían ido construyendo de madera. La Torre de Londres fue adquiriendo forma con monarcas sucesivos. Ricardo Corazón de León, por ejemplo, construyó el foso alrededor de la torre y después lo llenó con agua del Támesis. Más tarde, Enrique III reconstruiría ese foso en el que aparecieron numerosos huesos humanos cuando fue drenado hacia 1830. En el siglo XIII, la torre fue una especie de zoológico donde se albergaron toda clase de fieras traídas desde muy distintos lugares. En algunas ocasiones se abría al público, aunque esto no ocurrió de forma regular hasta el año 1804.
Solo 24 años más tarde, en 1828, los animales salieron de ese enclave para pasar al nuevo zoológico de Londres. La torre todavía conserva el nombre de Puerta del León, en recuerdo de los animales que un día residieron allí. No obstante, la Torre de Londres se hizo especialmente famosa por su condición de prisión y lugar de ejecución para nobles. Cuando el prisionero era alguien que no pertenecía a la realeza, se le aplicaba la pena máxima ante el público, en el exterior de la torre. En cambio, si él o la encarcelada eran de sangre azul, la ejecución se llevaba a cabo en el interior, en la conocida como Torre Verde. Después, eran enterrados en la Capilla Real de San Pedro Advíncula. Los muros de la Torre de Londres han sido testigos de la agonía de personajes como Tomás Moro, William Hastings, barón de Hastings, Margaret Pole, condesa de Salisbury, Robert de Veró, conde de Essex, o la mismísima Ana Bolena, segunda esposa del rey Enrique VIII, a la que el monarca ordenó ejecutar, acusada de traición. Dicen que todavía se puede ver el fantasma de Ana Bolena paseando por la Torre de Londres, con su cabeza bajo el brazo. En la actualidad, la Torre de Londres es una atracción turística. En su interior se encuentran las joyas de la corona británica, numerosas armaduras reales y restos de la muralla romana junto a los palacios que forman el complejo. El control de la torre sigue estando a cargo de los guardias yeomen, conocidos como beefeaters. Cada tarde participan en la ceremonia de las llaves, con la que se asegura la torre durante la noche. Según la tradición, una bandada de cuervos permanece siempre en la Torre de Londres. Cuenta la leyenda que cuando los cuervos desaparezcan de allí, Inglaterra será invadida y caerá la milenaria monarquía británica.
Una de las reliquias más perseguidas fueron las 30 monedas que recibió Judas por traicionar a Jesús. En un documento del Archivo de la Nobleza del Hospital Tavera de Toledo se recoge que el cardenal Lorenzana, en 1778, ordenó llevar a Toledo una de estas monedas que se encontraba en la Puebla de Montalbán. Otra de esas monedas se fundió en una campana de Velilla de Ebro, en Zaragoza, y se dice que desde entonces, cuando se va a producir un acontecimiento trágico o un suceso extraño, se pone milagrosamente a tocar sola, avisando del peligro. Las otras 28 monedas se encuentran repartidas por México, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Alemania, Francia, Italia y Portugal. Pero el caso es que no hay 28 más, sino más de 200. Cualquier método era válido para lograr las preciadas reliquias. Se hacían verdaderas expediciones como la de Bari en el siglo XI contra Mira para conseguir el cuerpo de San Nicolás, o los acuerdos diplomáticos en esa misma centuria entre Fernando I de Castilla y el rey Taifa de Sevilla relativos a los restos de San Isidoro, o San Luis de Francia, que se trajo de Tierra Santa nada más y nada menos que la corona de espinas para la que hizo construir la Sainte-Chapelle. Otros se conformaron con algunas plumas del arcángel San Gabriel. Lo cierto es que gracias a los cruzados que traían los productos y a los miles de fieles que los esperaban y compraban, en casi todas las iglesias de nuestro país se guarda alguna reliquia que nos recuerda un pasaje o un personaje de hace 2000 años. Milenio 3, en la SER. Hablábamos antes de seres extraños, nos lo comentaba Carlos Barroso, comentando lo de Ana Bolena y la aparición supuesta legendaria de una figura de mujer con la cabeza en la mano. Esto no es único de ese lugar. En el siglo XVII, en Etz, en los Países Bajos, en Holanda, cerca de Bois-le-Duc, se contaba la aparición en el cruce de caminos de una mujer prostituta que había sido azotada hasta la muerte y posteriormente decapitada. Bueno, es una de las primeras mujeres con cabeza en la mano que decían que aparecía tal noche como hoy. Incluso hay grabados en algunos castillos escoceses, por ejemplo la dama de Glamis en ese mismo lugar, no con cabeza en el brazo, que es yo creo la visión más terrible que uno puede imaginarse. Cuentan que una doncella se arrancó la lengua con unas tijeras, poseída por una tremenda locura, y la arrojó al fuego, a la chimenea, a la gran chimenea, antes de matarse. Dicen, cuenta la leyenda, que lo que se ve es eso, una mujer con la boca abierta, sin lengua y sangrando constantemente. Sin duda son apariciones de la leyenda, del misterio, de los mitos que se alimentan, pero hay otros casos que nos hacen sospechar que hay algo más. Bueno, pues uno de esos casos lo ha protagonizado una persona, Francisco Padrón, que desgraciadamente hace unas horas ha dejado de existir. Fue uno de los pioneros, le mandamos un fortísimo abrazo cósmico. Él siempre estuvo... cósmico, y a su esposa y sus 3 hijos, pues un abrazo desde aquí terrenal. Muy fuerte, terrenal. Sí, Paco Padrón era una persona entusiasta, tuvo una experiencia, iba a decir preciosa, pero también dramática. Fíjate, estaba a punto de suicidarse, estaba a punto de matarse en un Mini Morris que él tenía. Él era canario, él es canario, y en un acantilado tan propio del sur de una de las islas, pues decidió acelerar y lanzarse contra el vacío. Lo ha contado varias ocasiones, no estoy desvelando ningún secreto. Era una persona que había abusado, decía él, demasiado de la vida, que ya no tenía salida, que se encontraba en un laberinto, y decidió que aquella iba a ser su última noche. Y arrancó. ¿Y sabes lo que pasó, Carmen? Cuenta que en el momento en que iba a caer por el precipicio vio algo en el cielo. Algo parecido a una estela, a un meteoro, quién sabe, a lo que hemos visto, o lo que han visto tantos amigos de Milenio 3 la noche pasada. Algo que le llamó mucho la atención. No sabemos qué podría ser, pero cambió su vida. Pisó el freno, y a partir de ese momento la angustia que vivió se reflejó en, por ejemplo, 18 años ininterrumpidos en Diario de Avisos de Tenerife, donde han quedado huérfanos de su colaboración, con una página sobre misterios. La influencia de Paco Padrón en el misterio en Canarias es fundamental. Muchos le podrán acusar de demasiado crédulo, da igual. La experiencia, la divulgación en radio, en prensa, en televisión, editando libros, ha sido tremenda.
Paco Padrón nos ha dejado, y con él gran parte de la historia de los fenómenos extraños en una zona del archipiélago canario donde ha habido investigaciones oficiales, fotografías militares alucinantes, casos como el de los humanoides de Galdar. Él estaba siempre allí, él siempre estaba en primera línea. Era un hombre vital y estoy seguro que ahora, desde las estrellas que tanto admiraba, nos está escuchando. Paco Padrón protagonizó una historia que un día os voy a contar. No os olvidéis y recordádmelo, ¿eh? Se llamó Operación 23. Él y otros amigos canarios, especialistas en fotografía, en la primitiva informática, decidieron tener previa cita un encuentro con lo extraño. Eligieron un lugar llamado Playa de la Tejita. Un día os lo cuento. Lo que sí hay que contar, Carmen, antes de pasar con los últimos mensajes de nuestros amigos, hoy hemos tenido de todo, es que hablando de meteoritos, de bólidos, de restos, el 2004 hubo el día de San Aquilino, la lluvia aquella de luces y de resplandores alucinantes. Bueno, pues parece ser que fue un gran bólido, ¿no? Tremendo, y que dejó fragmentos. Bueno, pues ahora se están peleando por esos fragmentos y parece que un equipo francés ha hecho de las suyas, robando al equipo español trozos de ese meteoro, ¿no? Ay, estos franceses, va a haber que darles una tunda. El fragmento más grande de meteoro... Que no se tomen a mal los amigos franceses que estarán escuchando, ¿no? Pero estos no concretos sí. Esos meteoritos, hombre. Estos en concreto sí que se han portado muy mal. El fragmento más grande de meteoro que cayó el 4 de diciembre de 2004 entre los límites de León y Palencia fue sacado ilegalmente de España por un equipo francés. Por eso decía yo lo de la tumba, por sacarlo ilegalmente. Jordi Llorca y Javier García Guinea, dos de los autores del trabajo internacional que describe las características de la bola de fuego de 750 kilos que atravesó la península y cayó en una zona muy cercana a la localidad de Villalbeto de la Peña, aseguraron que hay mucho cazameteoritos que saca ilegalmente estos del país, aunque hay una ley que protege el patrimonio de su expoliación. Claro, hoy a las 10 veíamos cómo en internet se venden meteoritos desde 40 euros a 6.000 euros y más. Claro, ¿cómo no haber cazameteoritos? Ahora, uno puede pensar en 1000 profesiones. Decía el gallo, el torero, Rafael Ortega el gallo, decía, hay gente pató, ¿no? Cuando le dijeron, ¿ese señor quién es? Dijeron, Ortega y Gasset. Y respondió, ¿y a qué se dedica? Es filósofo, a pensar. Y dice, hay gente pató. Bueno, pues ¿y no imaginarse... te acuerdas este invierno en Madrid, cerca de Madrid, que un señor dijo que tenía el meteorito que había caído también, que se vio y no hemos vuelto a saber nada, ni del señor, ni del meteorito, ni de nada. Igual lo ha vendido. No sabemos, a lo mejor está por ahí en internet, en alguna subasta. La noticia de que en España, donde no se encontraba un meteorito desde 1947, se había avistado un bólido, atrajo inmediatamente la atención de estos coleccionistas extranjeros. Al parecer, el investigador Jürgen Neu fue enviado por un laboratorio alemán y junto a un grupo de hombres que le acompañaban, consiguió llevarse varios de los 32 fragmentos que se han podido documentar. También un equipo de coleccionistas franceses logró hacerse con el mayor de los pedazos, que pesaba casi 1,5 kilos. La Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 protege todos los bienes, incluidos los naturales, como pueden ser los meteoritos, y establece sanciones para quien exporte ilícitamente cualquiera de ellos. Oye, alucinante noticia, ¿eh? ¿Os imaginabais vosotros que alemanes, franceses hubieran enviado cazameteoritos a España, concretamente a este pueblo Villalbeto de la Peña, que por cierto... Lo que no sabemos es si cuando caen en Francia o en Alemania o en otros países van también españoles bueno, van a sacarlo. Pues seguramente. Pues Villalbeto de la también, Peña, el meteoro se llama Villalbeto, porque el primer lugar donde se encuentra el resto le dan ese nombre. Pues a ver cómo lo pronuncian en Francia y en Alemania. Villalbet. Bueno, pues vamos con los últimos mensajes. 7640. Vamos con los ganadores. Iker, primero de esos 3 ejemplares de Camposanto editado por Suma de Letras. Fermín desde Granada. Estaba en la terraza de mi casa escuchando el programa y os juro que creí que ese bólido se me caía encima. Fue espectacular. Dolores desde Sevilla, en el pueblo de mi madre, siempre decían los antiguos que un día llovieron rosas. Yo no me lo creía, pero ahora ya... Igor, en Sangüesa, yo vi un museo de reliquias, había algunas que eran alucinantes allí en y Sangüesa, también un poco terribles. El museo de reliquias más alucinante del mundo estuvo en las iglesias de Sangüesa, Navarra, magnífica tierra. Bueno, hemos tenido de todo, muñecos que caen del cielo, bueno, una anomalía extraña en Cantabria, la historia de Finisterre, que hemos podido conectar incluso con los protagonistas de esa historia, hemos recordado a Paco Padrón, hemos ido a la Torre de Londres, hemos recordado las reliquias falsas y auténticas quizá de Oriente y sobre todo hemos pasado un fin de semana pues muy intenso, Carmen. Mira, y que era un mensaje que recoge, yo creo, muy bien lo que vivió parte de España, porque muchos nos decían que se les saltaron las lágrimas. Frankie de Puente Genil, Córdoba, nos dice, estuve con mi novia en mi chalet y vi esa luz. Os juro que se me saltaron las lágrimas de la emoción. Se iluminó toda la montaña. Pues con eso lo dejamos. Cientos, miles de testigos. Y lo vivimos minuto a minuto. Un abrazo.